Imagina que mañana tu coche deja de funcionar, tu techo comienza a gotear o recibes una factura médica que nunca viste venir. ¿Estarías preparado o tendrías que endeudarte para salir del problema? Hoy descubrirás qué es un fondo de emergencia, por qué puede ser la diferencia entre la tranquilidad y el caos financiero y cómo empezar a construirlo sin importar tu situación actual. Así que quédate hasta el final porque hoy voy a revelarte la clave para tener un respaldo que te dé paz mental y control absoluto sobre tus finanzas. Primero lo primero, ¿qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una reserva de dinero destinada exclusivamente a cubrir gastos imprevistos urgentes y necesarios. Piensa en él como tu chaleco salvavidas financiero. No lo usas todos los días, pero cuando lo necesites puede salvarte la vida. Se diferencia de ahorros porque su único propósito es protegerte en situaciones inesperadas, evitando que recurras a deudas o vendas inversiones en mal momento. ¿Por qué es indispensable? No se trata si ocurre o no una emergencia, sino de cuándo ocurre. Una avería en el coche, una pérdida temporal de ingresos o un problema médico pueden aparecer de la nada. Las personas que cuentan con un fondo de emergencias evitan pedir préstamos con intereses altos y mantienen estables sus finanzas aún en tiempo de crisis. Lo interesante es que incluso un fondo modesto puede marcar una enorme diferencia. Tener apenas unos cientos de dólares guardados ya reduce el riesgo de endeudarte. ¿Cuánto deberías de tener? La recomendación más extendida es ahorrar de 3 a 6 meses de gastos básicos como vivienda, alimentación, transporte y servicios. Si trabajas por cuenta propia o tus ingresos son inestables, lo ideal es llegar a 9 o incluso 12 meses. Esto puede sonar abrumador, pero el secreto es comenzar poco a poco, porque cada aporte cuenta. Ahora la pregunta es, ¿dónde guardarlo? Tu fondo debe de estar seguro y accesible. Las mejores opciones son cuentas de ahorro de alto rendimiento, cuentas del mercado monetario o instrumentos sin penalización por retiro. Evita colocarlo en inversiones de alto riesgo o en activos que requieran vender para acceder al dinero, porque en una emergencia el tiempo es la clave. ¿Cómo empezar? Paso 1. Define tu meta. Calcula tus ingresos mensuales y multiplica por el número de meses que quieres cubrir. Paso 2. Empieza pequeño, aunque sea 5 o 10 dólares por semana, la clave es la constancia. Paso 3. Automatiza. Programa transferencias automáticas a tu fondo para que el ahorro se convierta en un hábito invisible. Paso 4. Utiliza ingresos extras. Bonos, devoluciones de impuestos o ventas de artículos que no uses pueden acelerar tu avance. Ahora bien, lo importante no es cuánto puedes comenzar a ahorrar hoy, sino mantener la disciplina para que ese monto crezca con el tiempo. Cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Un fondo de emergencia solo se toca en casos reales, gastos inesperados, urgentes y necesarios. Un electrodoméstico esencial que se rompe, una factura médica imprevista o un ingreso que desaparece de la noche a la mañana. No es para vacaciones, no es para compras impulsivas, no es para caprichos, porque si lo gastas en lo que no debes, no estará cuando realmente lo necesites. Ahora te voy a decir algo bastante obvio que ni siquiera debería de decírtelo, pero tienes que reconstruirlo después de usarlo. Si alguna vez lo llegas a usar, tu prioridad debe ser reponerlo lo antes posible. Esto mantiene tu protección financiera intacta y refuerza tu seguridad a largo plazo. Aquí es donde tu disciplina vuelve a jugar un papel clave. Así que ya lo sabes. Un fondo de emergencia no es un lujo, es una necesidad que puede salvar tu estabilidad económica y emocional. Hoy aprendiste qué es, por qué es fundamental, cuánto debes de ahorrar, dónde guardarlo, cómo empezar a hacerlo paso a paso. Cada dólar que añadas a tu fondo es un ladrillo más en la muralla que protege tu futuro. Si quieres dar el siguiente paso y aprender cómo combinar este fondo con estrategias para eliminar deudas de forma inteligente, no te pierdas el próximo video.